Mi novio fingió estar muerto como una broma. Le rompí las costillas y perforé un pulmón. Aún no sé si quiero perdonarlo. Siento que eso arruinó mi vida. Hace casi 6 años, perdí a mi pareja de forma repentina en un accidente mientras él estaba en el extranjero por trabajo. Cuando lo perdí, no hay forma de describir el dolor, la angustia, el infierno emocional en el que me hundí. Teníamos toda una vida planeada juntos y, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desmoronó. En ese entonces, colapsé por completo como persona. Dejé mi carrera en el área de la salud. Pasé 3 meses sin salir de mi departamento. Bajé como 27 kilos, y ya de por sí era bastante delgada. Y simplemente me apagué. Con mucha terapia y algo de ayuda psiquiátrica temporal, logré reconstruirme poco a poco. Pero el duelo no es algo lineal. Avanzando hasta hace como 2 años y medio, conocí a mi novio actual. Ya me imaginaba pasando la vida entera con él. Y él decía lo mismo. Fue increíblemente comprensivo cuando le conté lo de mi pareja fallecida y todo lo que había vivido desde entonces. De verdad, no podía haber pedido un mejor novio. Hasta ayer. A mi novio le encanta hacerme bromas. Incluso ha grabado algunas para subirlas a internet. No es algo constante ni tan frecuente como para que yo esté siempre en alerta. Y como siempre me pasan cosas raras, nunca sospecho que me están jugando una. Ayer por la mañana me mandó un mensaje para confirmar la cena que habíamos planeado, y yo le respondí preguntando si quería que comprara algo de camino a su casa. Planeaba hacerle videollamada a la hora de la comida, como siempre, pero no contestó. Pensé, seguro está ocupado. Le mandé un par de mensajes más después, cosas normales del día, pero nunca me respondió. Y cuando salí del trabajo, vi que ni siquiera los había leído. Me puse un poco ansiosa, la verdad. No necesitamos estar pegados todo el día, pero él siempre me avisa cuando va a estar ocupado. Siempre. Y también siempre se le olvida comprar algo para la cena y me pide que lo lleve yo. Pero ayer, nada. Salí directo del trabajo y fui a su depa. Entré con la llave que él me dio. Esperaba escuchar música, oler la comida. Pero no, todo estaba muerto. Un silencio total. Dejé mis cosas en la banquita del pasillo y fui hacia la cocina. Vi unas bolsas del súper tiradas en la entrada. Me pareció raro. Y apenas entré, vi una copa de vino rota al fondo de la isla de la cocina y unas gotas de lo que pensé que era vino tinto. Pero entonces vi sus pies estirados en el suelo. Corrí desesperada hacia él. Estaba acostado de lado, dándole la espalda a la habitación. Había sangre por todas partes, en el borde de la isla, salpicada en la pared, y un charco enorme junto a su cabeza. Los sonidos que salieron de mí no los hacía desde que recibí la llamada de que mi ex había muerto. El corazón me latía tan fuerte que sentía que el pecho me iba a explotar. La cabeza me retumbaba. Entré en modo automático. Volví a trabajar en salud. Así que gracias al cielo, mis reflejos reaccionaron. Como estaba de lado, lo giré para ponerlo boca arriba. No se movía. Pegué mi oído a su boca y no sentía ni escuchaba nada. Tenía tanta sangre en la cara que ni siquiera podía ver si sus labios estaban morados o no. Recuerdo haberle buscado el pulso y, honestamente, no sentí nada. Pero viéndolo ahora, con más calma, no supe si lo odiaba más por lo que hizo o por lo que despertó en mí. Esa noche dormí en el suelo de mi sala, abrazando una cobija vieja y con el celular apagado. No tenía fuerzas ni para cargarlo. No lloré, no grité, solo estaba ahí, escuchando el zumbido del refrigerador como si fuera lo único que todavía hacía sentido en el mundo. A la mañana siguiente mi madre me llamó 5 veces. No respondí. Luego fue mi hermana. Luego Mariana, mi amiga de la universidad. Les mandé el mismo mensaje a todas. Estoy viva. No quiero hablar. Pero el mundo allá afuera se movía como si nada. Y eso dolía. Cuando encendí el celular más tarde, lo primero que vi fue el video. Alguien, no sé si fue él, si fue uno de sus amigos o qué enfermo, había subido el video completo de su broma a una cuenta de TikTok que usaban para contenido de pareja. Entre las risas grabadas se escuchaba mi grito, mi desesperación, mi respiración entrecortada mientras trataba de reanimarlo. Se veía todo, incluso el momento exacto en que, sin pensarlo, le metí el puño en el pecho para buscar su corazón. Lo habían titulado Cuando tu novia cree que te moriste y se le va la mano prank fail novia loca. Me quedé helada. La rabia me llegó de golpe. Y no era por él, era por mí. Por permitirme caer en ese lugar oscuro otra vez. Por confiar. Por creer que estaba a salvo. Por abrir mi corazón a alguien que me miraba llorar. Y tomaba nota mental de cómo explotarlo. Esa misma tarde fui al hospital. No porque quería verlo, sino porque necesitaba decirle algo. Cara a cara, sin testigos. Me dejaron entrar. Estaba vendado, con una sonda en el brazo
y un semblante de mártir que me provocaba náuseas. «Pensé que te alegraría verme vivo», me dijo con voz ronca. Lo miré largo rato. Había algo en sus ojos que me ponía en alerta. Una especie de orgullo silencioso. Como si todo esto fuera parte de un plan que salió bien. ¿Tú subiste el video?, le pregunté. Hizo una pausa. Lo subió Dani, pero yo le dije que no lo hiciera hasta que habláramos. Solo que ya estaba arriba cuando vi. Mentiroso. Siempre con ese tono pasivo, como si él no tuviera responsabilidad de nada. ¿Te parece gracioso? ¿Mi reacción? ¿Crees que fue contenido valioso? No fue por eso. Yo solo... No pensé que iba a ser así, tan fuerte. Te juro, tú te reíste cuando te puse arañas de plástico en la cama. ¿Te estás comparando a ti fingiendo tu muerte con una broma de Halloween? Se quedó callado. Entonces se me acercó un poco, con dificultad, y dijo, ¿y si te digo que fue una prueba? ¿Qué? Una prueba. Para ver si de verdad me amas. Si aún no habías superado a tu ex. Porque a veces siento que no estás conmigo. Estás huyendo de estar sola. Me paralicé. No por lo que dijo, sino por darme cuenta de que él creía que eso era válido. Que un hombre que te ama puede probar tu amor quebrándose el pulmón. Que hacerte revivir tu peor trauma estaba justificado por sus dudas infantiles. Me fui sin responderle. Caminé 3 cuadras sin rumbo hasta que me senté en una banqueta frente a una farmacia. Ahí me quedé, por horas, mirando la gente entrar y salir. Cuando abrí TikTok de nuevo, el video tenía más de 400,000 reproducciones. Había gente imitando mi reacción, haciendo duetos con mis gritos. Uno de los comentarios tenía 1000 likes. Esto no fue una broma, esto fue violencia psicológica disfrazada de contenido. Y otro, con aún más. ¿Y si ella lo hubiera matado de verdad creyendo que estaba siendo atacada? Sentí la garganta cerrarse. Porque sí, pude haberlo matado. Yo creí que estaba muerto, que alguien lo había matado, que alguien nos estaba matando. Y aún así, todos esos desconocidos estaban haciendo reacciones con emojis de risa. Esa noche, mi vecina tocó mi puerta. Me trajo comida. Me abrazó sin preguntar nada. Le pregunté cómo se había enterado. «Saliste en las noticias», dijo. «¿Qué noticias?». Me mostró su celular. Pareja mexicana se vuelve viral por peligrosa broma de muerte. Novia lo manda al hospital. Mi cara, mi nombre, mi historia, todo. Ahí, expuesto. Y debajo del titular, una frase que no reconocí de inmediato, pero que sabía que era mía. Los sonidos que salieron de mí no los hacía desde que recibí la llamada de que mi ex había muerto. ¿Quién había filtrado eso? ¿Mi psicóloga? ¿Él? No. Espera. Esa frase, esa exacta frase, estaba escrita en mi diario. Uno que nunca dejé fuera. Uno que solo una persona había visto. Y fue entonces cuando lo supe. No solo me había grabado esa vez. Me había estado leyendo, página por página, desde hace meses. La cabeza me zumbaba, como si tuviera una alarma encendida dentro del cráneo, pitando sin parar. Esa frase no la había dicho en voz alta. No la había publicado. No la había mandado por mensaje. Estaba escrita a mano, con tinta azul, en una libreta que guardaba debajo de mi cama, junto con otras cosas que no quería volver a tocar. Solo una persona había entrado a ese espacio. Él. Una vez me ayudó a limpiar después de que se rompió una tubería en el baño. Me pidió cambiar de sábanas y yo, confiando, lo dejé solo en la habitación. Pensé que era ayuda. Era invasión. Volví al departamento de inmediato, temblando. Cada paso que daba en el elevador sentía que me empujaba más hacia un abismo. Cuando abrí la puerta, todo estaba igual, demasiado igual, como si nada hubiera pasado, como si el mundo se congelara en esa burla infinita. Fui directo a mi cama. Metí la mano por debajo del colchón. Estaban ahí, mis diarios, todos. Pero algo estaba mal. Uno de ellos tenía el marcador movido. Y cuando lo abrí, estaba en la página exacta donde escribí sobre la llamada que recibí aquel día en que murió Diego. Ese párrafo estaba subrayado con lápiz. Había marcas de doble raya en la frase que apareció en el titular. Me ardieron los ojos. No de tristeza, de impotencia. ¿Él había filtrado eso también? ¿Quería vender una historia dramática para que la broma se hiciera más interesante? ¿O simplemente me estaba destrozando desde adentro sin que yo lo notara? Fue en ese momento cuando entendí algo más aterrador que cualquier sangre falsa en la cocina. Nunca me había querido. Me había estudiado. Tomé una maleta y empecé a empacar mis cosas. No podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. Cada objeto me parecía sucio, manipulado, como si tuviera su rastro pegajoso en cada superficie. Ni siquiera empaqué todo. Agarré lo necesario, dejé lo demás, y me fui. Al salir del edificio, me crucé con Dani, su mejor amigo, el mismo que supuestamente subió el video. Estaba fumando frente a la entrada, como si nada. ¿Tú sabías que él leía mis diarios?, le pregunté sin saludar. Dani me miró. Tragó saliva.
Tiró el cigarro. No dijo nada. ¡Dímelo!, le grité. ¿Lo sabías? No sabía que eran tuyos, ok. Pensé que era parte del material para el guión. Yo solo vi papeles, frases. Pensé que estaban escribiendo juntos. ¿Guión? Sí, para el video. Él me dijo que quería hacer algo más cinematográfico. Yo le dije que estaba loco, pero cuando me enseñó cómo ibas a reaccionar, yo pensé que era actuado. ¿Qué? ¿Tú crees que eso fue actuado? No sé, Fernanda. No sé qué pensar ya. Tuve ganas de escupirle en la cara, pero no lo hice. Me subí al coche. Me fui sin mirar atrás. Esa noche dormí en casa de Mariana, mi amiga. Ella me abrió la puerta con una mirada que decía todo. Sabía. Había visto el video. No preguntó nada. Solo me hizo un café. Me dejó una manta y me abrazó hasta que me dormí. Pasé 3 días sin salir. Apagué el celular. No quería saber del mundo, pero tampoco podía huir para siempre. Así que cuando lo encendí otra vez, lo primero que hice fue contactar a mi terapeuta, pero no la encontré. Su número ya no existía. Entré en pánico. Llamé a la clínica donde trabajaba. Me dijeron que había renunciado, que no podían darme más información, que estaba fuera del país. Era extraño, muy extraño, porque ella sabía todo. Incluso cosas que nunca le conté a nadie más. Me metí a su perfil en LinkedIn. Había desaparecido. Y fue ahí, buscando en Google su nombre completo, que encontré algo. Un foro de víctimas de abuso psicológico en relaciones. Un hilo titulado «Mi ex fingió su muerte». Yo lo creí muerto. Descubrí que lo había hecho antes. El usuario. Cecilia 91. La terapeuta se llamaba Claudia Sicilia. Y la historia era exactamente igual a la mía. Con un hombre llamado Raúl. El mismo nombre que el mío. Solo que esa historia era de 2019. Cuando vi su nombre en ese foro, me costó un segundo aceptarlo. Claudia Sicilia. Mi terapeuta. La mujer que me miraba a los ojos con tanta seguridad, diciéndome que iba a salir de esto. Que yo no era culpable por lo que había pasado. Que tenía derecho a reconstruirme desde la ruina. Ella, que se sentaba frente a mí cada semana, con un cuaderno discreto, una mirada suave y una voz medida, había vivido exactamente lo mismo. Y nunca me lo dijo. Leí el post entero. Cada palabra. Cada párrafo. No sé cuántas veces. Era como estar frente a un espejo viejo. Uno que deformaba lo que veía, pero que, al final, mostraba lo esencial. La verdad. Raúl, su ex, también había fingido su muerte. En su caso, lo había hecho en un bosque. Lo llevó a acampar. En mitad de la noche, se perdió. Ella lo buscó durante horas hasta que encontró su ropa ensangrentada y su celular roto en el suelo. Entró en shock. Llamó a la policía. Al día siguiente, lo encontraron en un hostal a 15 kilómetros, riéndose. Dijo que era arte, un experimento social, que todo estaba documentado. Claudia se quebró. Perdió la licencia por un tiempo. Estuvo internada. Y después, desapareció. Y ahora la tenía frente a mí. Pero no como terapeuta, como sobreviviente. Cerré la laptop. Sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. No porque ella me hubiera mentido, sino porque entendí lo que no había querido aceptar. Raúl no era un novio inmaduro. Ni siquiera era un narcisista común. Era un depredador emocional con un patrón. Y yo no era la primera. Llamé a Mariana de inmediato. Le pedí que viniera. Cuando llegó, con su pijama de pandas y la cara hinchada de haber dormido, no me aguanté. No fue la primera vez que lo hizo. Le solté sin contexto. ¿Qué? Le conté todo. Desde el post hasta los diarios. Le mostré el hilo del foro, los nombres, los paralelismos. Ella escuchaba en silencio, pero yo notaba sus manos apretadas, la mandíbula tensa. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente. No sé. Parte de mí quiere desaparecer. Otra parte quiere quemarlo todo. Entonces quémalo. ¿Qué? Fernanda, este tipo jugó contigo. Te manipuló. Te expuso. Casi muere por su estupidez y aún así quiere que lo perdones. Esto no es amor. Es un psicópata con disfraz de novio perfecto. Guardé silencio. Mariana me miró con esa intensidad que solo los verdaderos amigos tienen cuando sienten que estás por cruzar una línea sin retorno. ¿Y si expongo todo?, pregunté. ¿A qué te refieres? Todo. La historia completa. Los videos. Las frases de los diarios que él usó sin permiso. Las pruebas de que me grababa sin yo saber. El patrón. La otra víctima. Todo. Mariana se quedó pensando un momento. Luego dijo, si lo haces, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde que me encontré a mí misma creyendo que él estaba muerto. Esa noche no dormí. Abrí una cuenta nueva en Medium. Puse un nombre ficticio, F, y empecé a escribir. No con rabia, no con venganza,
con precisión, como si fuera un expediente. Lo titulé El hombre que fingió su muerte y convirtió mi duelo en entretenimiento. Conté mi historia, cronológicamente, sin exageraciones, con las fechas, los detalles, los momentos exactos. Incluí capturas del video, comentarios que recibí, fragmentos de mi diario, pero con marcas claras de que habían sido violados. Mostré cómo coincidía con el caso de Claudia. No mencioné su apellido, ni el nombre del hospital, pero quien lo conociera, sabría. Publiqué el artículo a las 3:47 de la madrugada, cerré la laptop y me dormí, por primera vez en semanas, sin soñar con sangre. Al despertar, tenía más de 2000 notificaciones. Mi correo estaba colapsado. Gente de todo el país lo había leído. Mujeres, psicólogas, abogadas, periodistas. La historia se había esparcido como fuego, y entre todos los mensajes, había uno de un correo sin nombre. No eres la única. Tengo pruebas. El mensaje no tenía firma, ni foto, ni nada que revelara quién lo había enviado. Solo ese asunto. No eres la única. Tengo pruebas. Y el contenido era aún más seco. Te leí. Sé que estás diciendo la verdad. Pasé por algo parecido. Él jugó conmigo también. Tengo audios, capturas, cosas que tal vez quieras ver. El correo tenía un archivo adjunto comprimido, protegido con contraseña. Esperé 2 días antes de responder. Lo pensé 1000 veces. Mariana me dijo que podía ser una trampa, que no confiara tan rápido, que tal vez era él jugando conmigo otra vez, pero algo en mi interior me empujaba a abrirlo, como si esa decisión fuera una de esas puertas que, una vez cruzadas, ya no puedes cerrar. Respondí con cautela. ¿Quién eres? ¿Cómo sé que esto no es parte de su juego? Minutos después, llegó la respuesta. Soy Clara. Estuve con él en 2020. Nos conocimos en Querétaro. Duramos 8 meses. Fingió que tenía cáncer. Me hizo cuidarlo, llevarlo a citas falsas. Me aisló de todos. Luego desapareció. Cuando vi tu historia, supe que era él. Mis amigas me ayudaron a juntar pruebas, pero nunca hice nada. Ahora tal vez puedo ayudarte a que no le pase a otra. Eso fue como una puñalada. Cáncer. ¿Cómo puedes fingir algo así? ¿Cómo puedes hacer que alguien te acompañe al borde del abismo y luego digas que todo era parte de un juego? Pedí que me mandara las pruebas. Me dio la contraseña. Lo que vi me quitó el aire. Grabaciones de voz en las que él le decía a Clara: me quedan 6 meses, pero si estás conmigo, será suficiente. Mensajes donde le pedía dinero para supuestos medicamentos. Recetas falsas, manipuladas en Photoshop. Y lo peor, una nota escrita a mano, de puño y letra. La reconocí de inmediato, que decía: Censorship. Si algún día dejo de responder, prométeme que no dejarás de pensar en mí ni un solo segundo. Las palabras eran casi idénticas a las que me había dicho una semana antes de su broma. El patrón era claro. Elegía mujeres vulnerables, las manipulaba, las aislaba, y luego las usaba como material para su teatro macabro. Le pedí permiso a Clara para incluir su historia en mi publicación. Dudó. Lo entendí. Pero a las pocas horas me respondió: hazlo. Si con eso se detiene, vale la pena. Actualicé el artículo. Añadí todo. Por primera vez dije su nombre completo: Raúl Andrés Lara Morales. Y lo firmé con el mío también: Fernanda Álvarez. Sin miedo, sin esconderme. La historia explotó. Apareció en Twitter, en Facebook. Un medio de Guadalajara me contactó para entrevistarme. Luego uno de la Ciudad de México. Luego una periodista de Monterrey que dijo estar investigando casos similares. Me sentí como si estuviera viendo una bola de nieve crecer y crecer. Pero no era una avalancha descontrolada. Era justicia, por fin, tomando forma. Y entonces pasó algo que no vi venir. Me escribió la madre de Raúl. Hola Fernanda, soy Teresa, la mamá de Raúl. Leí tu artículo. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito hablar contigo. Por favor. Estuve a punto de ignorarla. Pero la curiosidad, o tal vez el deseo de entender, pudo más. La cité en una cafetería discreta, cerca de Coyoacán. Fue puntual. Llegó sola, con una expresión devastada, como si hubiera envejecido 10 años desde la última vez que la vi. Gracias por venir, me dijo con la voz apenas sostenida. No sé si debí venir, le respondí. Se quedó en silencio un rato. Luego sacó de su bolso una carpeta manila, vieja, doblada en las esquinas. Esto es lo que quería mostrarte. Adentro había reportes médicos, evaluaciones psiquiátricas, cartas de su infancia. Una en particular me heló. Raúl presenta comportamientos manipuladores, tendencia a la mitomanía y desconexión emocional de la empatía básica. Requiere monitoreo constante. Tenía 11 años cuando escribieron eso. ¿Sabía todo esto y nunca me lo dijo? Le pregunté, sintiendo cómo la garganta se cerraba. Lo sabía,
pero quise creer que estaba mejor, que contigo él iba a cambiar, porque hablaba de ti diferente. ¿Diferente cómo? Decía que te entendía, que tú sabías lo que era perder, que por fin tenía a alguien con quien compartir su lado más oscuro. Quise vomitar. Compartir. No me compartió nada. Me infectó con su veneno. Fernanda, continuó ella, no vine a justificarlo. Vine a decirte algo más. Se inclinó hacia mí. Bajó la voz. Él está fuera del hospital. Salió hace días. Pero nadie sabe dónde está. Ni siquiera yo. Cuando Teresa dijo que no sabía dónde estaba, algo en mi estómago se encogió. Como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente lo que eso significaba. Raúl estaba suelto. No solo fuera del hospital, desaparecido, sin supervisión, sin nadie que supiera qué estaba planeando. ¿Y no hizo ninguna llamada? ¿No dejó ninguna señal? Pregunté. No, se fue una noche. Apagó el celular. Tomó una mochila. No se despidió. Solo dejó una nota en la mesa. ¿Qué decía? Ella la sacó de su bolso y me la entregó. Escrita a mano, con su caligrafía perfecta. Siempre tan limpia, como si hasta su locura necesitara estética. Estoy más vivo que nunca. Nadie me entiende. Ni tú, ni ella. Este mundo se alimenta del espectáculo, pero nadie quiere ver la verdad. Volveré cuando estén listos. Volveré. La palabra me rebotó en la cabeza como un eco maligno. ¿Avisó a la policía? No. ¿Qué voy a decir? ¿Que mi hijo me dejó una nota y se fue? No hay crimen. Nadie lo está buscando. ¿Y si está planeando otra cosa? ¿Otra víctima? Teresa me miró con ojos vacíos. Era evidente que estaba rota. No tenía respuestas. Tal vez nunca las tuvo. Volví a casa con la carta en la mano. Mariana me esperaba en el sofá, viendo el celular con cara de susto. ¿Ya viste esto? Me arrojó el teléfono. En Instagram, en una cuenta nueva, apareció un video que no era de Raúl, pero sí sobre él. Un hombre, con capucha y la cara distorsionada, hablaba directo a la cámara. ¿Conoces a Raúl Lara Morales? ¿Sabes cuántas mujeres ha destrozado? No es un bromista, es un sociópata. Esto no es entretenimiento, es abuso, es crimen. El video iba acompañado de un carrusel de fotos, capturas del video de la falsa muerte, fragmentos del artículo que yo escribí, imágenes de Clara y un par de otras mujeres que no reconocí. La cuenta tenía un nombre, Justicia para Lask. Sobrevivieron. Se había creado ese mismo día, y ya tenía más de 80,000 seguidores. Esto se salió de control, murmuré. ¿Eso es malo o bueno? No sé. Las redes no tienen matices. Hoy te aman, mañana te crucifican. Pero el impacto fue inmediato. Al día siguiente, una periodista de Animal Político me contactó. Me pidió una entrevista para hacer una investigación completa. No algo viral, algo serio, formal, legal. Acepté. Mientras hablaba con ella, por Zoom, me hizo una pregunta que me congeló. ¿Alguna vez Raúl te pidió acceso a tus cuentas? ¿Mis redes? Sí. ¿O a tu computadora? Sí. Lo hacía a veces para editar sus videos. Me pedía mi laptop cuando la suya fallaba. ¿Y tienes idea si alguna vez instaló algo en tu sistema? Me quedé en silencio. No tenía idea. Esa noche, Mariana me llevó con un amigo suyo que era ingeniero en sistemas. Un tipo callado, con ojeras y dedos manchados de tinta de pluma. Le entregué mi laptop. 3 horas después, me llamó. Encontré algo. Un keylogger. Básicamente, todo lo que escribiste, él lo pudo ver. Contraseñas, mensajes, documentos, todo. Sentí que me arrancaban la piel. Estuve meses con ese aparato en las piernas, escribiendo mis pensamientos más íntimos, mis intentos de reconstrucción, mis textos para terapia, mis correos, mis búsquedas, todo. Él lo había leído todo. No necesitaba entrar a mi habitación. Me leía a distancia. Era más que un manipulador. Era un vigilante invisible, un cazador de intimidad. ¿Lo puedes borrar? Sí, pero necesito más tiempo. Y deberías cambiar todas tus contraseñas. Ahora. Durante los días siguientes, me encerré a rehacer mi identidad digital. Cerré cuentas, cambié correos, limpié mi celular. Mariana me acompañó a todas partes. No quería quedarme sola ni por 5 minutos. Me sentía observada, vulnerable, como si cualquier sombra fuera él. Y entonces llegó un nuevo correo. Asunto. Nosotras también. El mensaje solo decía, somos 3. Todas tenemos historias. Y todas tenemos miedo. Queremos hablar contigo. Por favor, dinos si estás lista. Adjunto venía un archivo de audio. Lo escuché en silencio. Era una grabación, una voz temblorosa, de una mujer llorando. Yo también lo vi tirado en el suelo. También creí que había muerto. También grité. Y cuando me vio así, se rió. Me dijo que estaba haciendo un experimento sobre la empatía. Yo tenía 19.
Escuchar esa grabación fue como abrir una puerta a un sótano que no sabía que existía. La voz de esa chica, porque sí, era una chica, sonaba quebrada, como si se estuviera deshaciendo mientras hablaba. Y no era solo el miedo lo que se escuchaba, era vergüenza. Esa vergüenza sucia que muchas cargamos cuando alguien nos rompe. Y encima nos hacen sentir que fue culpa nuestra por no haberlo visto venir. Mariana estaba sentada en la esquina del sofá, con los ojos clavados en la pantalla como si esperara que el correo saltara y la atacara. Me miró y dijo, «Tienes que hablar con ellas. ¿Y si es una trampa? ¿Y si no lo es?», le respondí el mensaje. Les pedí que nos viéramos, en persona, en un lugar público, sin cámaras, sin celulares, solo nosotras. Quedamos en una cafetería pequeña en la colonia Roma, al fondo, lejos de las ventanas. Mariana vino conmigo. No aceptó quedarse fuera. A las 11:07 llegaron. 3 mujeres, todas completamente distintas. Una se llamaba Lucía, trabajaba como diseñadora gráfica y tenía el rostro cubierto de acné nervioso. Tenía 27 años. Conoció a Raúl en un taller de creatividad en línea durante la pandemia. Dijo que él fue encantador, brillante, divertido, hasta que un día fingió tener un accidente en la motocicleta. Le mandó fotos falsas. Ella tomó un autobús desde León hasta Ciudad de México para cuidarlo. Cuando llegó, él abrió la puerta caminando como si nada, con una cerveza en la mano y un amigo filmando desde la cocina. ¿Qué? ¿No se supone que era gracioso?, repitió ella, mirando su taza de café vacía. La segunda era Andrea, 31 años, maestra de literatura. Su historia fue más oscura. Él le hacía juegos mentales. Desaparecía por días y luego volvía diciendo que había intentado suicidarse por ella. Le dejaba notas falsas, fotos viejas de hospitales, heridas falsas. Incluso una vez le envió un audio en el que supuestamente se despedía. Ella llamó a su mamá, a la policía, a sus amigos y después de 48 horas, apareció riéndose en su sala, comiendo cereal. Me dijo que era una forma de medir cuánto me importaba. La tercera fue la que más me impactó. Sofía, 19 años, morena, delgadísima, con una expresión que no se movía ni con el viento. No tengo una historia larga, dijo, solo un recuerdo. Nos miró a todas. Respiró hondo. La primera vez que lo vi, tenía 14 años. Él tenía 20. Tragué saliva. Mariana dejó de moverse. Me hizo creer que era un estudiante de intercambio. Me decía que no tenía a nadie en el país. Me mandaba cartas. Me hablaba de cosas que no entendía. Y un día me llamó llorando, diciendo que quería quitarse la vida. Fui a buscarlo. Lo encontré con pastillas tiradas por todos lados. Vomitó en el baño. Llamé a emergencias. Fingió una sobredosis. Luego me bloqueó de todos lados. Tenía 14 años. Pensé que lo había matado. Me dolió el cuerpo. Literalmente. Como si cada palabra suya me rompiera algo por dentro. ¿Y tus papás? ¿Nunca se enteraron? Mi mamá pensó que era una crisis adolescente. Nunca le conté la verdad. Solo supo que estuve mal. Muy mal. Dejé la escuela un año. Sofía sacó del bolso una libreta. Tenía nombres, fechas, conversaciones. Había estado anotando todo desde entonces. Como si desde adolescente hubiera sentido que un día necesitaría tener pruebas. Evidencia de su herida. Les mostré el artículo. Les conté lo del keylogger. Lo de Claudia, la terapeuta, la nota que dejó su madre, la cuenta anónima en redes. Todo. ¿Y qué sigue?, preguntó Andrea. Exponerlo, respondí. ¿No está ya expuesto? No, todavía no. Todavía tiene el control. Todavía puede reaparecer cuando quiera, manipular a quien quiera y volver a desaparecer. Pero si vamos juntas, si contamos todo, ya no podrá decir que es una casualidad. Ya no podrá esconderse tras el disfraz de «fue solo una broma». Las 3 aceptaron, no de inmediato, pero lo hicieron. Les costó, les dolió, pero dijeron que sí. Esa noche creamos un grupo privado. Comenzamos a recopilar todo. Capturas, audios, fechas, rostros, conexiones. Se sentía como construir un caso judicial, pero sin jueces. Solo víctimas buscando justicia en un país donde nadie te la da. Días después, la periodista de Animal Político me llamó. Me dijo, «Tenemos lo que necesitamos. Vamos a publicar el reportaje. Pero hay algo más». ¿Qué? Hay una fuente nueva. Alguien que quiere hablar. Dice que vivió con él y que sabe dónde está. Esa llamada me dejó helada. ¿Quién es esa fuente?, pregunté, con el corazón pateándome las costillas. No quiso dar su nombre completo, pero se identificó como Luis. Y dijo que fue su compañero de casa durante casi un año en Puebla. ¿Puebla? Sí. Aparentemente vivieron juntos cuando Raúl daba clases particulares en línea y fingía ser estudiante de cine. Eso nunca me lo dijo. Claro que no. Según Luis,
Él usaba un nombre falso, Iván Toledo. Tenía una historia entera inventada. Incluso un perfil de redes separado. Era como si me hablaran de un espía. ¿Y qué dice este Luis? Que Raúl hacía casting de mujeres. Literalmente. Que usaba apps de citas, grupos de Facebook y hasta páginas de voluntariado para encontrar chicas con historias tristes. Las que habían perdido a alguien, las que estaban solas, las que tenían heridas que él podía abrir. El nudo en la garganta ya no me dejaba ni tragar saliva. ¿Y por qué no dijo nada antes? Dice que al principio pensó que eran cosas de pareja, que Raúl tenía una forma rara de seducir. Pero luego, cuando una chica llegó al departamento llorando, descompuesta, con marcas en los brazos, y Raúl simplemente la dejó ahí tirada para irse de fiesta, empezó a ver las señales. La periodista hizo una pausa. Luego dijo algo que no me esperaba. Luis grabó cosas. ¿Qué tipo de cosas? Conversaciones, monólogos, diálogos que Raúl practicaba frente al espejo. Lo hacía a diario. Se preparaba como un actor. Ensayaba reacciones, miradas, frases, hasta llanto. Y lo grababa todo. ¿Por qué? Porque decía que quería hacer cine emocional, que su obra era realismo extremo. Pero Luis ya no pensaba que era arte. Pensaba que era una adicción al control. ¿Y esos audios? Me los compartió. Si tú me das permiso, puedo reproducir uno en el reportaje. Envíamelo. Quiero escucharlo primero. Cuando abrí el archivo más tarde, me temblaban las manos. Lo puse con audífonos. A solas. No estaba preparada. Si grita, no importa. La grabación sigue. Si llora, mejor. El público necesita sufrimiento verdadero. No ficción. No falsedad. La víctima no debe saber que está actuando. Solo así se logra arte puro. Apagué todo. Corrí al baño. Vomité. Me apoyé contra el lavabo. Me miré al espejo. ¿Cómo alguien así me tocó la cara? Me abrazó. Durmió a mi lado. Me hizo el desayuno. Me susurró te amo. Era un guión. Siempre lo fue. Llamé a Mariana. Le conté. Me dijo que lo publicara. Que ya no había más por qué esperar. Le mandé el audio. Lo compartimos con las demás chicas. Ninguna se opuso. El reportaje salió esa misma semana. Se tituló El depredador de las emociones. Testimonios y pruebas del caso Raúl Lara Morales. Incluía todo. Historias cruzadas, grabaciones, evidencia forense del keylogger, entrevistas con psicólogas expertas en manipulación emocional, opiniones legales, citas textuales de Luis, fragmentos de mi diario, esta vez con mi voz. Puse mi cara, di mi nombre. Ya no tenía nada que esconder. El impacto fue inmediato. Más allá de lo viral, se abrió un expediente oficial en la Fiscalía de la CDMX. No era sencillo. Raúl no tenía antecedentes penales, y muchas de sus víctimas no querían judicializar por miedo o desgaste. Pero el peso de los testimonios, de las pruebas, de la atención pública, hizo que la Unidad de Delitos Digitales y Violencia Psicológica lo declarara persona de interés. Una orden de localización fue emitida. Por fin, por primera vez, lo estaban buscando. Y entonces, a los pocos días, alguien lo encontró. No fue la policía, fue una mujer, una joven fotógrafa, de Ciudad del Carmen, Campeche. Lo reconoció en una galería de arte experimental usando el nombre Simón Herrera. Tenía barba, pelo largo y hablaba con acento español falso. Ella leyó el artículo. Le tomó una foto. Nos la mandó al correo del grupo. Era él, sin duda. Pero lo más perturbador no fue verlo con nueva identidad. Fue lo que había en la exposición. Una serie de retratos titulada Reacciones genuinas ante la muerte. Imágenes de mujeres gritando, llorando, en pánico. Algunas, claramente capturas de los videos que él había hecho antes. Otras, completamente nuevas. Cuando vi la foto de la exposición, sentí algo que no había sentido antes. Miedo real, no paranoia. No ansiedad. Miedo. Genuino. Frío. Animal. De ese que no te deja respirar hondo porque tu cuerpo sabe que algo se rompió para siempre. Ahí estaba él, en una sala blanca, con paredes forradas de imágenes robadas, rostros de mujeres en estados de quiebre emocional, algunas llorando, otras paralizadas, una incluso con la boca abierta como si estuviera gritando. Y la peor parte, ninguna parecía saber que estaba siendo fotografiada. No eran retratos, eran capturas de trauma, arte. Eso era para él. Llamé a la periodista, llamó a la policía de Campeche. Tardaron 2 días en mover una unidad, pero para cuando llegaron, él ya no estaba. La galería cerró ese mismo día. El dueño, otro artista emergente, dijo que Raúl había sido un colaborador internacional que pagó en efectivo por el uso del espacio.
Fui yo quien habló con la fotógrafa. Se llamaba Abril. Me explicó cómo lo había reconocido. Tenía esa forma de mirar, como si ya supiera lo que ibas a decir antes de que hablaras. Ella también fue víctima. Durante el montaje, Raúl le pidió ayuda para ajustar luces y la dirigió durante más de 1 hora en una sesión rara. La hacía llorar, reír, gritar. Le contaba historias de pérdidas falsas, inventaba tragedias y la grababa con una cámara oculta. Cuando le pregunté qué haría con esas imágenes, me dijo: las emociones no se desperdician, se archivan. La denuncia oficial que puse junto a las demás comenzó a tomar más fuerza. Ahora se unía Abril, y otras. Ya éramos 9. 9 mujeres con historias distintas, heridas diferentes, pero un mismo monstruo. La Fiscalía habilitó una línea especial para recibir testimonios relacionados con el caso. En menos de 72 horas, recibieron 43 mensajes. 43. 43 mujeres que creyeron estar locas. 43 mujeres que pensaron que fue su culpa por exagerar. Una noche, el Ministerio Público me llamó para asistir a una rueda de reconocimiento virtual. No tenían a Raúl detenido, pero alguien creía haberlo visto en Veracruz. Me pasaron una imagen. Era un tipo en una plaza vendiendo dibujos. Pelo largo, ropa sucia, barba crecida, casi irreconocible. Pero sus ojos eran los mismos. Ojos que no parpadean cuando hablan. Ojos de vidrio. La orden de detención se actualizó. Ahora se consideraba persona prófuga con cargos potenciales por violación de privacidad, abuso psicológico continuado, producción y distribución no autorizada de material íntimo, suplantación de identidad, engaño con fines de manipulación emocional. Pero nada de eso lo detenía. Un día después, recibí una carta, sin remitente, sin sobre, pegada con cinta a la puerta del apartamento de Mariana. Era una hoja doblada en 4, con tinta negra. Reconocí la caligrafía de inmediato. Fernanda, no puedes esconderte de ti misma. Nadie te obligó a amarme. Todo lo que mostraste frente a mí es tuyo, no mío. Tú lloraste, tú gritaste, tú rompiste. Yo solo lo documenté. Debajo, una dirección: Calle de la Luz 87, San Andrés Cholula, Puebla. No había firma. No la necesitaba. Mariana quería ir a la policía. Yo quería ir ahí. «Estás loca si piensas ir sola», me dijo, con los ojos rojos de furia. «No voy sola. Vas conmigo. ¿Y si es una trampa? Claro que es una trampa. Pero necesito verla. Necesito verlo. Entender hasta dónde está dispuesto a llegar». Empacamos rápido. Llevamos 2 teléfonos, una cámara portátil y un gas pimienta. No le dijimos a nadie. Salimos a las 3:00 de la madrugada y llegamos a Puebla al amanecer. La dirección nos llevó a un conjunto de departamentos viejos, con grafitis en las paredes y olor a humedad. No parecía un escondite. Parecía abandono. Tocamos la puerta. Nada. Esperamos. Tocamos otra vez. Y entonces se abrió. Pero no fue Raúl. Era un niño, no más de 9 años. ¿Viven aquí Raúl o Iván?, le pregunté. El niño nos miró en silencio. Luego se metió corriendo. Se escucharon pasos rápidos. Voces. Alguien diciendo: «No abras la puerta». «¡Pendejo!». Un hombre salió. Camisa arrugada, pelo enmarañado, ojos de perro callejero. No era Raúl. ¿Quiénes son? Buscamos a Raúl Lara. Dijo que vivía aquí. El tipo se rió. ¿Raúl? Ese güey ya se fue. Se fue hace días. Dejó unas cosas. No regresó. Dijo que iba al norte. ¿Puedo ver lo que dejó?». El tipo dudó. Luego se encogió de hombros. Nos hizo pasar. Todo era un caos. Pero entre las cosas, una mochila negra. Dentro, varios cuadernos, una cámara vieja, tarjetas de memoria, un pasaporte falso y una libreta con este título: Próximo proyecto, La muerte en tiempo real. La libreta pesaba, no físicamente, mentalmente, emocionalmente. Cada página que pasábamos era como escarbar un pozo más profundo en la mente de un hombre que ya no vivía en la misma realidad que el resto de nosotros. Mariana y yo nos miramos sin decir palabra. Empezamos a leer. Página tras página, Raúl había esbozado ideas, secuencias, estructuras narrativas, pero no eran de una película. Eran planes, reales, pasos detallados de cómo provocar reacciones humanas extremas, documentarlas y construir un documental emocional definitivo. Lo había titulado La muerte en tiempo real. En las notas mencionaba ubicaciones, posibles perfiles psicológicos de víctimas, métodos para detonar traumas dormidos y hasta un presupuesto estimado para equipos de grabación y edición.
Lo que más me impactó no fue el contenido, sino la frialdad. Hablaba de mujeres como si fueran objetos de laboratorio. Había diagramas de las etapas del colapso emocional. Frases subrayadas como fase 1, negación, fase 2, desbordamiento, fase 3, colapso, fase 4, catarsis, fase 5, silencio total. Había referencias a mí, literalmente, con fechas. Caso F, desencadenante, historia de pérdida real, potencial de quiebre, alto. Resultado, material extremadamente rico. Nota, no repetir muerte como recurso central, buscar nueva frontera. Cerré la libreta. No lloré, no grité, no hablé. Me quedé en silencio por varios minutos. Mariana también. Sabíamos que esto era demasiado, que esto ya no era solo una historia de una exvíctima. Esto era material para una investigación criminal seria. Era psicopatía, documentada, detallada y activa. Tomamos todo lo que pudimos y fuimos directo a la fiscalía en Puebla. Les entregamos la libreta, la cámara, las tarjetas, el pasaporte falso. Exigimos que se activara la orden de aprehensión con prioridad nacional. Nos tomaron declaración. Nos retuvieron 8 horas. Al salir, la noticia ya se había esparcido. Un reportero de Milenio publicó en exclusiva: hallan documentos clave del presunto depredador emocional Raúl Lara Morales. Planeaba nuevo proyecto artístico basado en reacciones al trauma. Esa noche, me llamaron de la Fiscalía de la CDMX. Me dijeron que el caso ahora era federal, que había intervención de la Policía Cibernética y que un juez había autorizado el rastreo de sus movimientos bancarios y dispositivos electrónicos. Pero al revisar sus últimos registros, apareció algo inesperado. Una transferencia desde una cuenta vinculada a él hacia una mujer. Un pago único de 20,000 pesos. La beneficiaria, Claudia Sicilia, mi terapeuta. Mi mente entró en cortocircuito. La mujer que me sostuvo cuando creí que iba a enloquecer. La que escribió su historia en el foro. La que supuestamente también había sido víctima. Llamé a la periodista. Le conté. No lo sabía. Nadie lo sabía. Le mandé el nombre completo. Me dijo que tenía acceso a una base de datos de ex empleados de salud mental. A los 20 minutos me volvió a llamar. Fernanda, hay algo más. Claudia Sicilia nunca tuvo cédula profesional. Usaba una falsa. Nunca trabajó en la clínica donde dijo estar. Solo rentaba una oficina y no hay registros de su historia en ninguna parte más allá de ese foro. El mundo me tembló. Estás diciendo que no sé quién era esa mujer, pero no era terapeuta. Y si recibió dinero de Raúl, tal vez nunca fue una víctima. Tal vez fue su cómplice. Colgué. Llamé al número que tenía de ella. Apagado. Busqué su correo. Borrado. Entré al foro. Su perfil había desaparecido. Sentí una náusea aguda. Una traición aún más profunda. Me había desnudado emocionalmente frente a una persona que ahora parecía haber estado trabajando con él. ¿Desde cuándo? ¿Desde el principio? Ella le dijo cómo llegarme, le dio acceso a mi mente, y entonces lo recordé. El día en que le hablé por primera vez de Diego, mi ex, mi duelo, fue en su consultorio. Nunca se lo conté a Raúl directamente, solo a ella. Ella debió haber sido quien le pasó esa historia. Volví a la libreta negra. Revisé otra vez. En una hoja suelta, casi al final, había algo que me había pasado por alto. Un dibujo a lápiz, la silueta de un rostro. La reconocí. Era ella, con su cabello recogido, su sonrisa leve, su mirada tranquila. Debajo, una frase. El personaje más importante de todos. Sin ella, nada habría sido posible. No hay otra forma de decirlo. Me destruyó, pero no en el sentido en que él creía. No me rompió para dejarme hecha polvo. Me rompió para que me reconstruyera con otras piezas, con otras reglas. Ya no jugaba en su tablero. Ya no creía en finales felices, pero sí en justicia. Y en mí. Después de descubrir la conexión entre Raúl y Claudia Sicilia, el caso dio un giro radical. La fiscalía ordenó la búsqueda inmediata de esta mujer, ahora identificada por su nombre real, Mónica Hernández Becerra. No era terapeuta. Tenía antecedentes por fraude en Querétaro. Había sido detenida por hacerse pasar por enfermera y acceder a expedientes médicos privados. Su especialidad: infiltrar sistemas, historias, personas. Era parte de un patrón. Una red. Una idea. Durante las semanas siguientes, más mujeres salieron a hablar. Ya no éramos 9, éramos más de 40. Cada una con su propia versión de lo mismo. Gaslighting, manipulación emocional, desapariciones, chantajes, experimentos mentales. El Ministerio Público consolidó las acusaciones y se emitió una orden de captura internacional contra Raúl Lara Morales y Mónica Hernández Becerra. Ambos estaban oficialmente prófugos.
pero ya no podían esconderse detrás del anonimato. Sus rostros estaban en todos lados. Los medios hablaban de ellos como el caso Emoción Cautiva. Un documentalista de Netflix me buscó. Le dije que no. No quería espectáculo. No quería que mi dolor se volviera contenido. Justo lo que Raúl siempre quiso. En cambio, acepté una propuesta de una editorial independiente. Publicar mi historia. Completa. Cruda. Sin maquillaje. El libro se llamó Las que sobrevivimos al guión. Y fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Raúl apareció. No físicamente. No públicamente. Pero lo hizo. En forma de mensaje. De video. En una cuenta anónima. Un día antes del lanzamiento del libro. El video duraba 3 minutos. Lo grabó en un cuarto blanco, sin ventanas, cara cubierta, voz distorsionada. Pero era él. No soy un monstruo. Soy un espejo. Mostré lo que nadie quiere ver. Que todos consumen sufrimiento disfrazado de entretenimiento. Yo no creé este mundo. Solo lo entendí mejor que ustedes. Fue removido a las pocas horas por las plataformas, pero ya estaba en todas partes. La fiscalía rastreó la IP. No estaba en México, ni siquiera en América Latina. Había salido del país por la frontera sur, probablemente con documentación falsa proporcionada por Mónica. Desde entonces, no se le volvió a ver, pero dejó de importar, porque ya no tenía el control. El libro se volvió una herramienta. Fue adoptado en colectivos feministas, universidades, clínicas de salud mental. Más importante aún, mujeres que no sabían que eran víctimas empezaron a reconocerse en esas páginas. Mujeres que pensaban que exageraban, que eran locas, que merecían ese trato. Y entonces, Raúl Lara Morales sigue prófugo. La Interpol tiene su ficha roja activa. Algunos creen que está en Sudamérica, otros que se cambió el rostro, otros que vive entre artistas underground en Europa del Este. Pero su red de manipulación está desmantelada. Su narrativa fue desarmada pieza por pieza. Ya no controla la historia. Mónica Hernández Becerra, Claudia, fue localizada en Panamá un año después. Extraditada. Enfrenta cargos por suplantación de identidad, fraude, complicidad en actos de violencia psicológica y violación de privacidad. Aún no ha hablado en juicio. No niega. No confirma. Guarda silencio. Lucía, Andrea, Sofía, Clara, Abril y las otras. Algunas dieron entrevistas. Otras desaparecieron de redes para siempre. Cada una decidió cómo sanar. Nos escribimos de vez en cuando. Un grupo privado. No para hablar de él, sino para recordarnos quiénes somos ahora y lo lejos que llegamos. Luis, el ex compañero de casa, se mudó a Chiapas. Sigue en contacto conmigo. Dice que no quiere ser recordado por lo que supo, sino por haber decidido hacer lo correcto cuando aún estaba a tiempo. Mariana, mi escudo, mi hermana de vida, sigue viviendo conmigo. Nunca me soltó. Me acompañó a las audiencias, al hospital, a las entrevistas, a llorar, a gritar, a reconstruir. Le dediqué el primer ejemplar del libro con una frase que le escribí sin pensarlo mucho. Gracias por quedarte cuando ni yo sabía si quería quedarme. Yo, Fernanda, no perdoné. No creo que lo haga, pero sí avancé. Volví a estudiar. Empecé una maestría en psicología comunitaria. No porque quiera salvar a nadie, sino porque quiero enseñar a las personas a identificar lo que yo no vi. No tengo pareja, y no la busco. Duermo bien, la mayoría de las noches. A veces sueño con Diego, pero ya no me despierto llorando. Otras veces sueño con Raúl, pero ya no es una pesadilla. Es solo mi mente cerrando puertas que ya no me pertenecen. Y sí, aún siento miedo, a veces. Pero ahora sé qué hacer con él. Lo uso para escribir, para alertar, para proteger, y sobre todo para recordarme cada día, no fui una víctima con suerte. Fui una mujer que se negó a seguir siendo parte de su historia, y empezó a escribir la suya propia.